8 de la mañana con 35 minutos, momento en que Sebastián Aguirre nos informa sobre la agenda económica. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Así es, partimos agenda económica 8:36 y estamos iniciando con algunos datos del ámbito financiero respecto a lo que está ocurriendo en los mercados esta mañana con un precio del dólar que está en 1.003 pesos a esta hora. La UF para hoy tendrá un valor de 38.421 pesos y el cobre a esta hora cotizándose en $4.42 la libra. Así estamos partiendo la jornada. Bueno, día de análisis respecto a lo que ha ocurrido en materia de la reforma de pensiones. Es el tema sin duda más importante, si es que no de este mes, quizás del año también, ¿no? Por la envergadura del acuerdo político que se ha alcanzado para abordar esta situación, la reforma de pensiones que se había postergado además por muchísimo tiempo, más de una década discutiendo respecto a los cambios que se necesitaban en esta materia, y ayer finalmente conocimos las indicaciones que presentó el gobierno respecto a la reforma de pensiones y que permiten entonces tener un panorama mucho más claro sobre el proyecto y ya con esta base empezar a discutir. De hecho, hoy comienza la votación en particular de este proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado. En esa instancia empieza ya la votación punto por punto, aunque se espera, por el ánimo que había ayer, sobre todo en el Senado, se espera que no haya mayores inconvenientes, ¿no?, respecto al contenido de esta reforma. Los senadores terminaron muy conformes con el trabajo que se había realizado, valoraban además el esfuerzo político que se había hecho para llegar a un punto en común y generar una propuesta que permita abordar los cambios urgentes que necesitaba el mercado, el mercado previsional me refiero. Fundamentalmente esta es una reforma, no está de más recalcarlo, ¿no?, que lo que busca es generar cambios en las pensiones, mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas, no solo a futuro, sino también el día de hoy, y esos objetivos se van cumpliendo con 2,8 millones de beneficiarios, decía el ministro Marcel ayer, en esta reforma, con los cambios que se están proponiendo, que incorporan varios aspectos. Por un lado, un aumento de la cotización con cargo al empleador de 7 puntos adicionales a los que se cotiza hoy día. Ahí ha habido una confusión, Fernando, quizás, pero el total de la cotización del empleador es de un 8,5%. Pero es un extra de 7 puntos, porque hoy ya cotizan 1,5% en promedio respecto al seguro de invalidez y sobrevivencia. Por lo tanto, estamos hablando de un 7% neto de aumento en la cotización. Esto va a permitir la reforma, me refiero, un aumento también en la PGU, va a permitir una bonificación por años cotizados, que podría incentivar la formalización por ese lado, beneficios para las mujeres también a través del bono tabla, cambios en la industria de la AFP. O sea, estamos hablando de un cambio realmente muy, muy profundo. Y en ese sentido lo valoraban ayer los protagonistas de esta negociación. Vamos a escuchar primero a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Después de 43 años, los empleadores se van a poner en pensiones en nuestro país. 43 años en que solo los trabajadores han tenido que cargar con la mochila de la cotización previsional, lo cual no ocurre en los demás países. Ocurría aquí y ha costado mucho desentrabarlo. Este acuerdo no es perfecto, pero es un gran avance. En principio, este es un acuerdo que engloba al oficialismo y a la oposición, pero tenemos toda la disposición para responder todas las inquietudes que puedan haber sobre la materia y evaluar esto en una lógica de proceso. Generalmente, cuando se ponen las personas entre el todo y nada, bien sabemos los trabajadores que quedan con nada. Ahí estaba la definición de la ministra Janet Jara, muy contenta además ayer, una de las artífices de las piezas fundamentales en el entramado político para haber sacado adelante esta reforma junto con el Senado. De hecho, había un reconocimiento público ayer en la Comisión de Trabajo a lo que se había conseguido allí con la ministra Jara y el ministro Mario Marcel por el lado del gobierno. Los líderes empresariales también han valorado este punto. Ahí es bien relevante rescatar eso. Si bien tienen reparos sobre algunos aspectos técnicos, por ejemplo, respecto a los costos que va a significar esto para la contratación de trabajadores, de todas maneras hay una valoración muy relevante de la capacidad de llegar a un acuerdo en un tema que era muy difícil. Hace algunos meses atrás, varios veían muy poco probable un acuerdo y se consigue. Y esa es una señal también de que el sistema político es capaz de funcionar
de dar respuesta y de avanzar en temas que están pendientes. Y a nivel económico eso también tiene un valor muy relevante, por eso destacaba la reacción de algunos gremios empresariales. Bueno, el efecto es bien concreto, va a haber un aumento en las pensiones para 2,8 millones de personas. Ayer el ministro Marcel desglosaba de qué forma se va a ver y en qué magnitud podrían subir las pensiones también a partir de estos cambios propuestos. Ministro, vamos a escuchar al ministro Mario Marcel. Esta es una reforma de gran envergadura, por cuanto va a beneficiar a un universo actual cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, con beneficios que van a incrementar sus pensiones entre un 14 y un 35%. Dentro de esto vamos a tener alrededor de 900.000 afiliados que han cotizado con mayor regularidad y que van a recibir el beneficio por tiempo cotizado, y cerca de 800.000 mujeres que van a percibir la pensión, la compensación por diferencial de expectativas de vida. Ahí hay entonces cuantificación concreta del efecto que esto va a tener. Claro, si uno desglosa los beneficios, el aumento de la PGU, el bono por año cotizado, más el bono o más bien el seguro que va a permitir cerrar la brecha entre hombres y mujeres, hay aumentos bien concretos. Y ese punto, desde el aspecto comunicacional, va a ser bien relevante en el debate que viene. Cómo enfatizar en estos aspectos, en que hay un aumento concreto para las pensionados actuales y no solo los futuros, va a ser uno de los elementos centrales quizás en el trabajo comunicacional que vendrá a continuación. En la oposición han surgido varias críticas, sobre todo aquellos que no estuvieron en la mesa de negociación. Republicanos, por ejemplo, no formó parte de estas conversaciones de la Comisión de Trabajo porque este fue un acuerdo que se selló básicamente entre Chile Vamos y el oficialismo. Y han surgido miradas muy críticas respecto a estos puntos. Uno de los temas centrales tiene que ver con que aquí se generaría algún tipo de reparto, dicen desde el Partido Republicano, y que el 6% no va a las cuentas individuales, a pesar de que lo establece así el proyecto, no el texto de las indicaciones. Bueno, el senador Juan Antonio Coloma ayer estuvo aquí en CNN Chile y respondía precisamente a este punto, uno muy, muy sensible para su sector, para la oposición. Si aquí no hay un tema de reparto, aquí hay capitalización individual y así lo dice la ley. Lo que ocurre, parte de esa capitalización es con garantía del Estado, que a tu vez tiene un fondo autónomo que emite un bono que usted lo va a recibir el día de su jubilación con garantía del Estado. Mira, igual como fue el bono reconocimiento, no sé, muchos chilenos lo vivieron y que se ha pagado escrupulosamente hasta el último día y así va a seguir haciendo. O sea que estamos ideando un sistema para cumplir con los objetivos, que es mejorar las pensiones de mañana y también hacer un esfuerzo por mejorar las pensiones de las mujeres. Ahí estaba la respuesta entonces del senador Coloma ante las críticas que ya llegan bien duras desde la oposición, decíamos. Ayer Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, estuvo aquí en CNN Prime y planteaba que acá había una traición a los principios de parte de Chile Vamos muy relevante, que había algún tipo de cálculo también político electoral a propósito de lo conveniente que podía ser para Evelyn Matei que este tema quedara resuelto en este gobierno, a pesar de que era a su juicio, una mala reforma. Bueno, mientras tanto en el oficialismo también comienza este trabajo de persuadir sobre todo a los diputados del sector de que se apruebe esta reforma. Porque hay varios sectores que no están conformes con algunos aspectos críticos de esta iniciativa. Por ejemplo, ayer la ministra Jara fue muy enfática en esto y bien explícita. Las AFP continúan existiendo y van a tener un rol preponderante todavía a partir de estos cambios. Hay más competencias, se modifican en algunos aspectos su funcionamiento, pero van a seguir existiendo las AFP a pesar de que este era un compromiso de campaña. Y ese tema va a ser muy relevante también desde el punto de vista político para explicar la reforma y para conseguir todos los votos y alinear al oficialismo en la Cámara de Diputados fundamentalmente. Sobre esto también se refería la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Estas indicaciones, es decir, una corrección al proyecto original, apuntan en el sentido correcto. Todo esto nos habría gustado a lo mejor cambios mucho más sustantivos en la industria de la AFP, porque finalmente son empresas que lucran con los recursos de todos los chilenos, pero hoy día con los cambios que se están proponiendo me parece que mejora en lo sustantivo y en lo inmediato las pensiones actuales y también las pensiones futuras.
Bien, ahí entonces el contexto político vamos a profundizar desde los aspectos técnicos también que se discutieron en esta reforma, y para eso estamos con la economista Paula Benavides, ex integrante de la Mesa Técnica de Pensiones convocada por la Comisión de Trabajo del Senado. Gracias por estar con nosotros, Paula. Paula, le hago la pregunta al tiro. Voy a usar un típico proverbio histórico. En la puerta del horno se quema el pan. ¿Qué se necesitaría eventualmente para que aquí se quemara el pan en la puerta del horno? Yo creo que la mesa está servida para que efectivamente se concrete el acuerdo y que hay pasos importantes que se han venido dando antes. Todas las indicaciones que se votaron a referéndum, sobre las que ya hay consenso, que se analizaron, y por otro lado, este ingreso de indicaciones en acuerdo con la oposición. Siempre se puede quemar el pan en la puerta del horno, ¿no? Pero yo diría que de cara a la ciudadanía es muy complejo que eso ocurriera, que tiene demasiados costos que eso ocurra para todos, ¿no? Entonces, mi impresión es que naturalmente van a surgir dificultades en la recta final, en esta fase decisiva en que está la reforma, preguntas, dudas que surjan, pero que la responsabilidad de todos debiera llevarnos a que esto se apruebe finalmente. Paula, desde el punto de vista técnico, usted ha dicho que esta es una reforma que puede ser un hito histórico para el sistema de pensiones. ¿Por qué? Bueno, si nosotros miramos lo que ha ocurrido, tú mencionabas al inicio, cierto que llevamos cerca de 10 años sin poder avanzar en una reforma de pensiones. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿verdad? Se realizó la Comisión Bravo el 2014, vino un proyecto el 2017, después en el segundo gobierno del presidente Piñera un proyecto en el 2021, este es el tercer intento. Y no hemos logrado avanzar en el pilar contributivo. En el no contributivo tenemos hartos avances con la PGU, con un piso mínimo de protección social. Si uno mira a nivel comparado, el resto de los países, economías avanzadas, OCDE, han tenido avances importantes en sus pilares contributivos, en fortalecerlos. En nuestro caso, al contrario, nosotros tuvimos en este periodo 3 retiros de fondos, ¿verdad?, que significaron que se retiró un 25% del total de ahorro previsional que teníamos para las pensiones, lo que repercute en las tasas de reemplazo bajas que tenemos hoy día. Tenemos un problema de legitimidad con nuestro sistema. Sí. Si miramos, las personas no valoran tampoco los beneficios del sistema. Y la incertidumbre que hay, tampoco hay una valoración de cómo es gestionado. Y adicionalmente tenemos todo un peso del sistema que se ha venido cargando hacia la PGU. Si nosotros miramos el pago de pensiones hoy, que se realiza mes a mes, casi la mitad del pago es vía PGU. Entonces, o sea, el fisco. El fisco, no contributivo. Y eso pone una presión fiscal muy importante. Entonces, esta reforma, la principal contribución desde mi punto de vista sería fortalecer ese pilar que no hemos logrado fortalecer. ¿Y cómo? Con medidas muy significativas para mejorar su suficiencia. Es decir, la calidad de las pensiones que estamos recibiendo y también para que tenga un funcionamiento eficiente, que es un deber cuando se trata de seguridad social. Paula, en ese sentido estamos avanzando en un sistema de pensiones más completo, más balanceado. Más completo y también más mixto en el pilar contributivo. ¿Por qué? Porque estamos incorporando algo que no teníamos, que es esta cotización de cargo del empleador de casi 7%, ¿cierto? Como tú mencionabas también, para llegar al 8,5 hay una parte que hoy día ya existe, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que está entre 1,5 y 1,8, fluctúa más o menos trimestre a trimestre, pero esa cotización de casi 7% es un hito muy importante para fortalecer el ahorro previsional y mejorar las pensiones también hoy día y en el futuro. Después estamos incorporando solidaridad. ¿De qué forma? Fortaleciendo un seguro de lagunas para que quienes les toca enfrentar cesantía solidariamente sean cubiertas sus cotizaciones. Hoy día hay algo de eso, pero es pequeño. ¿Cómo se va a financiar eso? Eso se financia con cargo al Fondo de Cesantía Solidaria, que son recursos también en un componente solidario. Y con un mecanismo para compensar las brechas de género que se originan por la mayor expectativa de vida que tenemos las mujeres, de modo que a igual edad e igual saldo tengamos la misma pensión. Y con muchos cambios que podemos comentar después en la industria, que ahí hay elementos muy importantes. Paula, ¿cómo se le puede garantizar a una persona que el Estado le va a devolver la plata que, digamos, entregue para este préstamo? Bueno, para el financiamiento de todos estos beneficios que se han creado en el Seguro Social, que incluyen esta compensación de brechas de género, que incluyen este aporte con rentabilidad protegida, como se ha llamado, y la garantía, se crean mecanismos en la ley para ir analizando la sostenibilidad de este fondo. Además, el diseño que quedó en el proyecto de ley
es que ese aporte con rentabilidad protegida está respaldado en títulos, ¿verdad? Que luego, digamos, títulos y bonos de alguna forma, ¿no? Que después son depositados en la cuenta. Lo importante, que yo creo que es parte de la discusión que falta, y probablemente es algo que se discuta en la sesión que está citada para el día de hoy a las 10:30, creo, es la mirada de todos los antecedentes respecto de la sostenibilidad financiera del fondo, ¿no? Porque esto está previsto que van a ingresar cotizaciones, pero también que va a haber un aporte fiscal para respaldar que estos recursos en el futuro van a ser reintegrados a las cuentas. Paula, hoy día uno entra a su AFP, ve un monto total acumulado de lo que ha ahorrado, ¿cierto? Con este cambio, ¿ese préstamo se va a ver reflejado de la misma forma en términos presentes, digamos, o es solo una promesa hacia el futuro, digamos, que está respaldada en ese papel, en ese título que mencioné? No, está pensado que sea un reconocimiento mensual de las cotizaciones y que además va a ir acumulando una rentabilidad con una tasa de mercado que tiene que ver con la rentabilidad de los BTU, de los bonos de tesorería en UF. Y en ese sentido, ¿no hay un perjuicio para el cotizante, dado que va a obtener una rentabilidad que está definida por un instrumento de inversión que es muy poco riesgoso, ¿no? Es un instrumento de renta fija de inversión. Por lo tanto, eso genera una rentabilidad menor a la que se podría obtener, por ejemplo, si es que esa plata se hubiera ido al fondo A eventualmente. Bueno, hoy día, de acuerdo al régimen de inversión, ¿cierto?, hay distintas inversiones que pueden realizarse y parte de las inversiones se realizan en este tipo de papeles también. Entonces, probablemente puedan haber después cambios en las composiciones de las carteras, pero esto no debiera significar un menor retorno, digamos, y además es una rentabilidad que va a ir con una garantía del Estado. A propósito de la consulta que hacía Carolina, queda incorporado en el proyecto de ley una garantía del Estado respecto de estos bonos. Sí. ¿Cuáles son los timings reales que la ciudadanía puede de alguna manera percibir para que sepa si es que esto termina en una frustración o termina en un éxito rubicundo? A ver, en términos de tiempos reales. Bueno, lo que hemos visto es que se está llevando a cabo una tramitación bien acelerada, ¿no? Que se espera poder discutir rápidamente en la Comisión de Trabajo, luego hay que pasar a la Comisión de Hacienda y la Sala del Senado, y después lo tiene que revisar la Cámara, porque el proyecto ha cambiado. Por lo que han dicho las autoridades, la intención es hacer todo esto rápidamente. Mi impresión es que los tiempos son bien estrechos en el mes de enero, pero que a más tardar esto debiera estar resuelto en el mes de marzo. Paula, hay un diagnóstico respecto a la razón por la cual las pensiones son bajas en Chile, ¿cierto? Eso está ultra estudiado, lo analizó la Comisión Bravo como última instancia, pero también es un tema que se ha analizado profusamente a nivel académico y se ha discutido mucho. ¿Esta reforma aborda esos factores los que determinan hoy nuestras bajas pensiones? Aborda la gran mayoría de esos factores, porque tenemos una baja tasa de cotización, ¿cierto? El 10% es la tasa original del sistema desde el año 80, ¿no? Y aquí estamos aumentando con 7 puntos adicionales, un 70% respecto de lo que ya teníamos. Se aborda también las brechas importantes que existen y se genera este mecanismo solidario para poder incrementar las pensiones actuales, donde justamente focalizado en aquellos grupos que tienen las menores tasas de reemplazo, que son quienes más años cotizaron. Entonces, efectivamente, y otro elemento sustantivo para hacerse cargo de esto tiene que ver con las rentabilidades de los fondos, que cuando nosotros miramos a nivel comparado, las rentabilidades que nosotros tenemos están en la medianía de los países OCDE, a veces por debajo. Y por lo tanto aquí hay muchos desafíos porque la rentabilidad de los fondos en cualquier sistema que tengamos es fundamental. Y aquí quisiera destacar varias cosas que quizás no se han puesto tanto sobre la mesa, que hay una simplificación y una modernización muy importante del régimen de inversión en este proyecto de ley. Se propone también cambiar el régimen de multifondos hacia un esquema de fondos generacionales. ¿Nos puede explicar qué significa eso? Perfecto. Hoy día, como todos conocen, existen los multifondos, donde las personas pueden elegir en qué multifondo estar. Y aquí hay varios estudios que se han realizado de que las personas que activamente buscan ganarle al mercado cambiándose de multifondo tienen peores resultados que los que obtendrían si se mantuvieran en una estrategia por defecto que tiene que ver con su ciclo de vida. Entonces, muchos países lo que usan actualmente son estos fondos generacionales, donde cada uno de nosotros, de acuerdo a su edad,
entra un fondo y el fondo se va rebalanceando solo a lo largo de la vida, desde una composición más riesgosa cuando uno es joven, con más renta variable, hacia una composición más conservadora a medida que nos acercamos a la edad de jubilación. Entonces, el trabajo se hace solo porque el mismo fondo de mi generación, a medida que uno envejece, se va rebalanceando. De acuerdo. Paula, respecto a la composición de la industria, ahí hay cambios también importantes. La ministra Jara fue bien explícita en decir que las AFP van a seguir existiendo, ¿no? Lo que no estaba planteado en el proyecto original, que buscaba terminar con las AFP. Siguen las AFP, pero hay cambios a nivel del funcionamiento bien relevante. Uno de ellos, los más importantes, quizás la licitación de stock de afiliados. ¿Cómo va a operar ese mecanismo y cuán relevante es para que cambie efectivamente la industria y, por ejemplo, se reduzcan las comisiones? Bueno, la licitación de parte del stock de los afiliados creo que es un cambio considerable y que debería influir significativamente en disminuir las comisiones y las utilidades excesivas que han tenido las AFP. Hoy día tenemos una licitación solo para los nuevos afiliados, ¿cierto? Quienes entran al mercado del trabajo se van a la AFP que ganó una licitación y tienen que permanecer por un periodo en esa AFP. Esa licitación ha tenido beneficios, pero se han circunscrito especialmente a los nuevos afiliados. En cambio, las AFPs antiguas, que no participan de esa licitación, han mantenido comisiones muy altas. Por ejemplo, estas AFPs que han participado en la licitación tienen comisiones en torno a 0,45%, las AFPs antiguas que no participan y los afiliados nos mantenemos ahí porque hay mucha inercia, tienen comisiones de casi el triple y con niveles de utilidades que son excesivos, sobre todo si nosotros pensamos que se trata de un ahorro obligatorio en materia de seguridad social. Entonces, esta licitación busca que los beneficios que han existido para la licitación de nuevos afiliados nos puedan alcanzar más en general a todos los afiliados y se licitaría un 10% de los afiliados a la administradora que ofrezca la menor comisión. Las personas van a tener la libertad de decir, no quiero ser traspasado, pero para eso ya van a conocer previamente cuánto es la comisión de la administradora que se lo adjudicó. ¿Y qué empresa se adjudica? Y qué empresa se lo adjudica, claro, ¿verdad? Y también después, si son traspasados, van a mantener la libertad de cambiarse en cualquier momento a su AFP de origen u otra administradora. Y hay estimaciones de los ahorros que esto podría significar. Aquí destaco mucho los trabajos técnicos que realizó el economista Salvador Valdés, que hay mucha base y mucho análisis que él realizó y él estima ahorros del orden de 750 millones de dólares por un mecanismo de esta naturaleza, donde más o menos la mitad viene de menores utilidades de la industria y la otra mitad, porque como hay falta de competencia, tenemos un funcionamiento eficiente. Entonces también pueden haber ahorros de costo. Ahorros y en beneficio de los cotizantes. Al final, porque todo eso va a redundar en menores comisiones. Estamos conversando con Paula Benavides, ex integrante de la Mesa Técnica de Pensiones. Paula, hay un factor que en algún momento dado fue súper importante en esta discusión y que de repente como que desapareció. Esta es una de los sectores que tiene probablemente uno de los mayores porcentajes de propiedad en manos extranjeras. Y en algún momento dado se habló de eso, si es que efectivamente había algún pero o alguna situación. No entró en esa situación la calidad nacional o extranjera del dueño. No es una materia que haya estado en la discusión, sí hay fortalecimientos institucionales que buscan resguardar el funcionamiento de la industria, hay fortalecimientos también para el regulador, para la superintendencia de pensiones, por ahí hay un foco importante en resguardar un adecuado funcionamiento del sistema. Paula, son muchos los temas de la reforma, pero para ir cerrando, ¿qué va a pasar o qué impacto puede tener esta reforma en el mercado laboral? Que es un tema bien preocupante porque esto significa un aumento de 7 puntos más en la cotización con cargo al empleador, lo que supone entonces un aumento de los costos de contratación, ¿no? ¿Va a tener un efecto negativo en el mercado laboral? Bueno, lo primero es que este aumento de cotización está definido en forma gradual y eso es fundamental porque eso permite que de alguna forma los incrementos de este costo, digamos, vayan siendo absorbidos a través de los reajustes salariales. Son 9 años de plazo. Y hay 9 años de plazo, exactamente. Entonces, la gradualidad es una cuestión esencial acá. Ahora, es cierto, como tú dices, que nosotros tenemos un mercado del trabajo que está débil y que se ha venido recuperando muy gradualmente post-pandemia. Vinculado con el ciclo económico que hemos tenido, ¿verdad?, después de tener que ajustar el sobrecalentamiento que se produjo en la economía en el contexto de la pandemia y que estamos comenzando a recuperar crecimiento.
Y por otro lado, que tenemos una tasa de informalidad que es importante. Entonces, son temas que efectivamente hay que mirar con cuidado. La gradualidad es fundamental y probablemente uno pudiera pensar en mecanismos de monitoreo para ir evaluando, digamos, esta gradualidad en el tiempo. Pero va a tener un efecto en el mercado Siempre laboral. cuando tú aumentas una cotización, digamos, va a existir un efecto, pero uno lo puede mitigar con distintas medidas, pero también al mismo tiempo es fundamental que podamos avanzar con este aumento de cotización. Y hay que definir los resguardos y medidas de mitigación que sean necesarias. Paula Benavides, economista, ex integrante de la Mesa Técnica de Pensiones, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos con como el tema central del día. A las 10:30 está citada la Comisión de Trabajo en el Senado para empezar ya a revisar las indicaciones y comenzar con la votación en particular. Fernando Carola. Cierren la puerta del horno porque no se puede quemar. Chao. Pausa y ya seguimos.